Recordemos cuando vimos la función exponencial, habíamos dicho que, bueno, si nuestra base era mayor que 1, lo que teníamos era que la función exponencial era una función que era siempre creciente, y era una función de crecimiento rápido. En el caso de que la base de la función exponencial a la x fuera menor que 1, lo que teníamos era un decrecimiento. Y en el caso de que fuera 1, decían, bueno, 1 elevado a cualquier valor de x, íbamos a obtener siempre el mismo valor 1, entonces teníamos una recta horizontal. Entonces, si nuestra función exponencial tiene una base distinta de 1, la función exponencial es biunívoca, es biyectiva, porque, fíjense, en el caso de que la base sea mayor que 1, la función es siempre creciente. Entonces, si es siempre creciente, yo cualquier recta horizontal que trace, cortaría la función únicamente en un solo valor, y eso quiere decir que cualquier valor de x dentro del dominio de la función nos da un único valor de f de x dentro de la imagen de la función, y por lo tanto la función es biyectiva. Salvo este caso, que es un caso que no tiene el más mínimo interés, es la exponencial 1 a la x, que es la función f de x igual 1, una recta horizontal. Salvo este caso, todas las demás versiones de nuestra función exponencial a la x, con distintas bases, son funciones biyectivas. Como habíamos dicho en un momento, este tipo de funciones donde la base estaba entre 0 y 1, no eran muy utilizadas, entonces por ahí uno se olvida un poco de estas, se utiliza siempre estas funciones exponenciales donde la base es mayor que 1. Si la base era negativa, decíamos, bueno, no es directo la definición de la función exponencial en el campo de los números reales, entonces bases negativas no vamos a estudiar. Entonces, en general vamos a estudiar las funciones exponenciales con base mayor que 1. Esas funciones son siempre crecientes, son estrictamente crecientes a medida que va creciendo la x, entonces representan funciones biyectivas. Entonces, si es una función biyectiva, la exponencial admite función inversa. Entonces, nuestra función inversa, nuestra definición decía que nos ponía como condición que la función original fuera biyectiva. La función inversa de la función exponencial es la función logarítmica con base a. La función inversa de esta f de x igual a la x es la función logarítmica con base a. Entonces, eso se expresa de la siguiente manera: i igual logaritmo en base a de x, ¿sí? Entonces, si uno tuviera un valor de x, un numerito, lo mete acá dentro de la función logaritmo en base a, y quiere calcular ese logaritmo. Entonces, calcular un logaritmo implica hallar un exponente, ¿sí? Hallar el exponente al cual yo debo elevar la base a para que me dé x, ¿sí? Porque el logaritmo se define como la función inversa del exponencial. Entonces, fíjense que si yo quisiera calcular logaritmo en base a de x, lo que estoy calculando es i, ese sería mi resultado. Y nuestro valor de i no es ni más ni menos que el exponente que va aquí adentro, a la i igual x, ¿sí? Entonces, calcular un logaritmo en base a de x implica encontrar un exponente al cual yo debo elevar la base a para que como resultado me dé x. Eso está escrito por ahí. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos para digamos, fijar esta idea. Entonces, si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 del número 32, lo que tengo que calcular es a qué exponente yo debo elevar este numerito 2 para que me dé como resultado 32. Entonces, si yo digo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, entonces 2 elevado a la 5 me da 32, entonces el logaritmo en base 2 de 32, el resultado es 5. Si yo tuviera un caso un poquito más complicado, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 250, lo que tengo que calcular en este caso es a qué exponente yo debo elevar el número 10 para que me dé 250. Bueno, ni idea, ¿sí? No es tan fácil de darse cuenta. Entonces, 10 elevado a la qué exponente me da 250. Y no sé, o sea, yo sé que 10 elevado a la 2 me da 100, ¿sí? Porque 10 por 10 100. Y 10 elevado a la 3 me da 1000, porque 10 por 10 100, por 10 1000. Entonces, yo sé que este numerito que falta acá será un número entre 2 y 3. Probablemente esté más cerca de 2, porque 250 está más cerca de 100 que de 1000.
pero no puedo directamente, o sea, salvo que sea un genio de las matemáticas, uno no se da cuenta directamente cómo obtener este número. En realidad el número es 2.398, ¿sí? Antes, cuando no había calculadoras ni computadoras, los logaritmos se calculaban utilizando unas tablas, ¿sí? Venían unas tablitas de logaritmos que uno decía, bueno, buscaba en la tabla para poder obtener el resultado, era un garrón total, justamente por esto, porque uno no puede darse cuenta de entrada, entonces alguien lo había calculado previamente y entonces uno iba en la tablita y obtenía el resultado. Hoy en día, por supuesto, uno lo hace con una calculadora prácticamente sin pensarlo, pero está bueno saber qué es lo que uno está haciendo, ¿sí? Cuando uno calcula el logaritmo, está calculando un exponente, ¿sí? Entonces, eso siempre no hay que perderlo de vista. En general, eso está sucediendo con todos los conceptos de la matemática. Es decir, uno con las computadoras o con la calculadora directamente hace el cálculo sin pensar, pero lo importante es conservar el concepto, es decir, saber qué es lo que uno está calculando, qué es lo que uno está haciendo, aunque la computadora lo haga solo y lo haga rápido, ¿sí? Bien, entonces, si nos quedamos con funciones exponenciales de bases mayores que 1, que es la que decíamos que eran las más interesantes, entonces decíamos, en ese caso, la función exponencial es una función rápidamente creciente, por lo tanto, la función logaritmo será una función lentamente creciente. Fíjense, acá dibujé la recta horizontal, la recta 45 grados, perdón, y la gráfica del logaritmo, en este caso el logaritmo en base 2 de x, que es la inversa de y igual 2 a la x. Esta gráfica es, bueno, simétrica con respecto a esa recta a 45 grados, entonces si esta función decíamos que era rápidamente creciente, porque al aumentar la x un poquito, la función aumenta muchísimo, en el caso del logaritmo, lo que sucede es lo contrario, es una función lentamente creciente, ya que al aumentar la x, la función aumenta despacio, ¿sí? Ese es el concepto, básicamente. Bien, entonces, decíamos, al ser lentamente crecientes, bueno, los logaritmos se emplean para cuantificar magnitudes muy grandes. En realidad, lo que se utilizan para cuantificar magnitudes que pueden tomar valores muy grandes y también pueden tomar valores pequeños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno tiene que estudiar valores pequeños de una función y a la vez valores grandes, lo que pasa es que en una gráfica es difícil visualizarlo, porque si uno utiliza un rango grande de x, digamos, de la variable independiente, para ver qué es lo que pasa cuando la función se va por allá arriba, se pierde el comportamiento de lo que pasa cuando la función toma valores pequeños. Entonces debería ser dos gráficas, una con valores pequeños de x y una con valores grandes de x para poder estudiar la función. En cambio, si uno le aplica el logaritmo a esa función, bueno, lo que hace es, como el logaritmo es de lento crecimiento, lo que hace es aplana la región de gran crecimiento. Entonces uno puede estudiar el comportamiento de la función en una misma gráfica, tanto para valores pequeños de x como para valores grandes de x. Quizá en algún momento voy a dar algún ejemplo sobre esto, sobre lo que se llama escala logarítmica, ¿sí? que nos permite graficar, o es una herramienta de graficación. Me parece interesante por ahí que lo vean, entonces por ahí vamos a dar un ejemplo, aunque sea en matemática en algún momento. Entonces, cuantificar magnitudes muy grandes, sí, en realidad lo que decíamos recién es eso, magnitudes que pueden tomar valores muy grandes, pero también que pueden tomar valores pequeños. Entonces, un ejemplo en el cual se usa logaritmo es el cálculo del número de Richter. Se denomina número de Richter, por ahí ustedes escucharán cuando, no sé, hay un terremoto, por ejemplo, entonces en las noticias dicen, bueno, un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter. Bueno, eso es este número que está acá, es un número que se calcula a partir de la medición de vibraciones de un sismógrafo. Es decir, un sismógrafo es un sensor que mide la aceleración o el movimiento del suelo durante un terremoto, siempre y cuando uno pueda recuperar el sensor después del terremoto, por supuesto. Entonces, una vez que uno tiene esas mediciones, lo que obtiene es una forma de este estilo, esto es esquemático, por supuesto, y lo que hace es calcular el número de Richter en base a esto que se llaman ondas primarias y esto que se llama ondas secundarias. Los terremotos en general tienen esta forma, es decir, primero hay un movimiento pequeño, se llama ondas primarias, y después de golpe hay un movimiento del piso enorme, que es
ese valor de S que está por acá, en ese lugar, bueno, hay un salto tremendo. Entonces uno utiliza esta amplitud de ondas secundarias, acá está, este delta T, que es el tiempo que tarda las ondas primarias desde que aparecen hasta que terminan y empiezan estos tremendos saltos, ¿sí? Y bueno, esta es la magnitud, y lo que usamos es un logaritmo en base 10, y este número lo que hace es, bueno, que dos terremotos estén calificados con ese mismo número, quiere decir que esos terremotos han liberado una cantidad de energía similar o igual en teoría. Entonces eso es una magnitud, por ahí es interesante para los ingenieros civiles, ¿sí? Medir terremotos, medir liberación de energía en terremotos. Bien, los logaritmos tienen tres propiedades muy interesantes y muy importantes que vamos a utilizar luego en el curso, cuando hablemos de derivada logarítmica, por ejemplo, y después se utiliza siempre estas tres propiedades. Uno conviene que uno se las sepa, que uno se las aprenda, porque son herramientas que aparecen por todos lados, y luego si uno le falta esto, hace una macana, digamos, esa es la idea. Entonces, una propiedad, o la primera propiedad que vamos a ver, es que el logaritmo lo que hace es, la multiplicación la convierte en suma, básicamente. O sea, si uno tiene el logaritmo de dos números multiplicados, bueno, uno puede expresarlo como la suma de los logaritmos de esos números, ¿sí? Logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más logaritmo de y. Lo mismo sucede con el cociente, ¿sí? Bueno, el cociente uno sabe que lo puede expresar como una multiplicación. Yo podría decir que x sobre y es igual a x por y a la menos 1, ¿sí? Entonces es casi la misma propiedad que esta, pero la idea es la siguiente: el logaritmo agarra una división y la convierte en una resta. Entonces el logaritmo de dos números que están divididos entre sí es la resta de esos dos números, de los logaritmos de esos dos números, ¿sí? Entonces logaritmo de x sobre y es igual al logaritmo de x menos logaritmo de y. Y después otra propiedad que es muy interesante es que el logaritmo baja exponentes. Entonces uno tiene x a la r, ¿sí? Donde r es un número real, le toma un logaritmo y eso es igual a r por el logaritmo de x. O sea, yo agarré este exponente y lo saqué afuera del logaritmo y esto termina siendo igual. Estas propiedades no las vamos a demostrar, pero son útiles y son válidas, son prácticamente universales. Entonces uno, digamos, las utiliza siempre que pueda hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, esta propiedad es muy importante también y en algún momento nos va a permitir calcular derivadas que solamente se puede calcular utilizando esta propiedad. O sea, esto es algo importante que vale la pena y corresponde aprenderlo muy claramente. Por último, habíamos hablado de exponencial natural en videos anteriores. Vamos a hablar del logaritmo natural, vamos a definirlo únicamente, ¿sí? El logaritmo natural es aquel logaritmo cuya base es el número e, el número neperiano, ese que habíamos estudiado, que nos daba una pendiente de exactamente 1 en la exponencial. Entonces, recuerden, pueden ver videos anteriores. Entonces ese número era 2.71 y pico, ¿sí? Ese es el número e, y entonces el logaritmo natural se define como aquel logaritmo cuya base está dada por el número e. Entonces el logaritmo en base e de x es el logaritmo natural y tiene una notación especial que es ln de x, logaritmo natural de x, ¿sí? Esa notación especial es solamente para abreviar, para no poner todo este logaritmo en base e, uno pone ln y ya sabe que estamos hablando del logaritmo con base e, o sea, el logaritmo natural. El logaritmo natural es, por supuesto, la inversa de la exponencial natural, cumple con todas las leyes de logaritmos, solamente es un caso especial de logaritmo con las bases, que es un número específico, que es el número e, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo que los logaritmos que vimos recién, lo que pasa que uno en vez de expresarlo, escribirlo de esta manera, lo escribe de esta otra manera. Bien.